Bueno, primeramente saludar a los compañeros o compañeras que no había saludado anteriormente y saludar también a los que están viendo el video. Ok, para la clase de hoy, entonces, como les dije antes de iniciar la grabación, vamos a llevar un poco lo siguiente. Vamos a hacer un par de ejercicios, ahí los voy a poner a levantarse de la silla y cosas por el estilo, más que todo para darle un poco más de relevancia a estas partes del centro de masas para que lo tengan ahí presente. Vamos a hacer un ejercicio con respecto a el centro de masa, ¿verdad? Para que tengan ciertas nociones de algunas cosas. Y después de eso, vamos a ver lo que corresponde esta semana, ¿verdad? Que es la parte de eh, cinemática rotacional, que eso ya lo habíamos revisado un poco cuando estábamos viendo la parte de fuerzas, ¿verdad? Porque necesitábamos uno de los conceptos de cinemática rotacional, que es el concepto de aceleración centrípeta. Entonces, para eso, digamos, les tuve que explicar, por lo menos por encima, la parte de cinemática rotacional. ¿Ok? Y si hoy nos queda tiempo, ¿verdad? Ahí hacemos un par de ejercicios al respecto, etcétera, etcétera. Y el tiempo que nos quede, entonces vamos a empezar con un tema que es de la próxima semana, que sería el de momentos de inercia. Si no nos da tiempo, tranquilos, ahí hay bastante tiempo, digamos. Eh, ahí antes de empezar la grabación, también les había dicho que, digamos, es posible que para la próxima semana ya hayamos terminado toda la materia. Entonces nos quedan 2 semanas completas para hacer repasos, para ponerle ganas a los temas que más se les complique y cosas por el estilo. Entonces esa es un poco la idea de la clase de hoy. Entonces, si quieren, iniciemos acá. Vamos a ver, voy compartiendo. Y acá entonces tenemos la parte, bueno, acá tenemos entonces en la presentación número 8. Ay, ¿por qué se borró? Ah, ahí la tenía lista. Vamos a ver si la abro de nuevo. Ok, entonces en esta presentación número 8 es en donde aparece la parte de centros de masa y centros de gravedad. Ok, ¿se acuerdan que yo les había hablado un poquito de esas cuestiones? Entonces, algo que tienen que anotar ahí, anótelo bastante bien, es que el peso o la fuerza neta sobre un sistema está aplicada siempre en el punto centro de masa. ¿Ok? Por eso es por lo que cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, simplemente lo que hacemos son flechas o este, ¿cómo es? Las fuerzas las aplicamos sobre un punto y no sobre el objeto en general. ¿Ok? Entonces, más que todo, en ese punto donde aplicamos todas las fuerzas, es el centro de masa. Cuando veamos torque, ya no podemos representarlo en un punto, porque vamos a estar observando cómo rotan los cuerpos alrededor de un eje de rotación. ¿Ok? Entonces, esos son como algunos de los conceptos que vamos a ir desarrollando. Entonces, si yo tengo un cuerpo, puede ser lo más irregular posible, ¿ok? Y si el centro de masa está ubicado acá,
Entonces, el peso del cuerpo siempre va a ser en el centro de masa. Eso es lo que les digo que tienen que anotar ahí muy, muy, muy claramente. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque entonces podemos ver lo que les estaba diciendo la vez anterior sobre objetos estables y objetos inestables. Estable entonces estaría, por ejemplo, este libro que vemos en esta figura, ya que la posición o el centro de masa está colocado dentro de la mesa. ¿Ok? Si el centro de masa está colocado fuera de la mesa, este es un objeto inestable y por lo tanto va a caer. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe, todo bien. Profe. Ok, cuando nosotros vemos muchos de los videos o muchas de las cosas, voy a quitar el video hablando de eso, ¿verdad? Y por ejemplo, ustedes han visto lo que es, digamos, en los Juegos Olímpicos, lo que es el salto de barra sin, ¿cómo es que se llama? Ay, ¿cómo es que se llama el palo este? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se No. acuerda? Estoy con jabalina, pero no creo que sea con eso. Jabalina. ¿Sí es No, esa? No, no no, la es que. jabalina creo que es la que se lanza. Sí, la jabalina se lanza, pero el palo, bueno, no importa. Sí, es la que se lanza, mentiras. Pértiga, creo que se llama. La Salto de vértiga, pértiga. de pértiga, sí. Sí, correcto. Entonces, el salto normal, digamos, sin pértiga ni nada, este salto, por lo general, digamos, para poder romper récord y cosas por el estilo, en realidad, las personas que practican eso, rompiendo récord, en realidad ustedes sabían que nunca, que así, físicamente hablando, nunca sobrepasan la barda. Compañeros, compañeras. ¿Sabían eso ustedes? No, Suena muy loco. Que es rompan que un no sé, récord. como que no entiendo. Es porque ellos tienen como que doblarse, ¿no? Para poder pasar la Correcto, barda sin tocarla. correcto. Pero en realidad, digamos, acá está la persona. Y acá entonces está el centro de masa de esa persona. Ese centro de masa, cuando la persona viene y salta, el centro de masa va a seguir entonces este recorrido. ¿Ok? Que es el recorrido común de movimiento parabólico, el que ustedes conocen. ¿Ok? Pero eso lo va a hacer no la persona, sino el centro de masa de la persona. Por eso es que cuando la persona va por acá, bueno, entonces, venga, voy a poner la cabeza más arriba. Cuando la persona va por acá, saltando, en realidad, su centro de masa sigue esa línea blanca. ¿Ok? Cuando está aquí,
la persona lo que hace al atravesar esto es inclinarse de esta manera. ¿Lo han notado? Sí, profe. Entonces el centro de masa va a estar por debajo de la barra cuando él está saltando. Y ese es el movimiento que genera el salto. ¿Me siguen? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Ok, Profe, eso es similar como lo que hacen los gatos, digamos, cuando caen. correcto. Ellos tienen un manejo increíble del centro de masa. Igual hay otro ejemplo. ¿Quiénes de ustedes han andado en patineta alguna vez? ¿Alguien ha andado en patineta? Yo, profe. ¿Usted? Ok. Yo, por cierto, gracias a esto del centro de masa, yo una vez, cuando estaba joven, ¿verdad? Ya uno tiene sus añitos, entonces, cuando estaba más joven, ahí básicamente yo nunca me he quebrado ningún hueso, pero sí me había desmontado el tobillo. Y eso fue gracias al centro de masa. ¿Qué sucede cuando ustedes están quietos en una patineta? Básicamente el centro de masa, digamos, del sistema, porque aquí vamos a hablar de un sistema como tal. El sistema va a ser usted y la patineta. Eso es algo similar a cuando estábamos viendo colisiones. Vamos a trabajar los objetos como un sistema y no como objetos por separado. ¿Me siguen? En este momento, entonces el centro de masa en el eje X estaría aquí, que sería más o menos a la mitad de la patineta, porque es simétrica, y más o menos a la mitad del cuerpo humano. Entonces ustedes tienen apoyo aquí y la patineta tiene estos dos apoyos. Logrando así, entonces, que la patineta esté ahí. Ahora, ¿qué sucede si ustedes dan un paso adelante? Ustedes agarran y se salen de la patineta por delante. Vamos a ver, ya el cuerpo no estaría así, sino el cuerpo estaría de esta manera. Sí. ¿Han hecho esa imprudencia alguno? Compañeros, compañeras. No, No, no. no han visto a nadie hacer eso. No, tampoco. Tampoco. Bueno, ahí lo que sucedería básicamente es que entonces el centro de masa ustedes lo están moviendo. Ustedes están moviendo el centro de masa. Sin, ¿verdad? Sin fuerzas externas que estén afectando al sistema. Entonces la naturaleza va a llevar o va a hacer que el centro de masa no se mueva de donde estaba. O sea, va a quedar en la posición original. ¿Y cómo logra eso? ¿Cómo logra eso la naturaleza?
Muy fácil. Como ustedes son los que se están moviendo, entonces la patineta se va a mover bastante. Y ustedes al final van a estar haciendo básicamente un split. A ver. Sí. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Entonces la patineta se va a mover hacia la derecha para que el centro de masa quede en el mismo lugar. ¿Ok? Esas son algunas de las cuestiones que van a pasar con el centro de masa. Igual, la mente de las personas es bastante, digamos, a los pocos, bueno, a los meses de nacido de una persona, empieza entonces a generar, digamos, práctica al respecto. Y se vuelve bastante sabia, la mente. Aunque nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está haciendo. Por eso es por lo que los niños, cuando están aprendiendo a caminar, ¿cómo es que se llama? Se caen a cada rato. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ustedes pónganse de pie y levanten la pierna izquierda lo más recta posible. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo de ustedes si la levantan hacia el frente? Quiero que me digan un poco qué es lo que pasa ahí. Uno se va para atrás, profe. Correcto. ¿Por qué su mente le dice al resto del cuerpo, váyase para atrás si usted no se lo ha ordenado? Para estabilizarse sería. Correcto. Para que el centro de masa quede dentro del pie de apoyo. Ahora, pónganse de puntillas. Y cuando ustedes están de puntillas, levanten un pie tratando de hacer un 4. ¿Qué hace su mente? Un 4 hacia afuera. O levantar el pie hacia afuera. Digamos, levantar el pie de medio lado. Levantan el pie ustedes de medio lado. ¿Qué hace su cuerpo? Si ustedes levantan el pie izquierdo hacia un lado, ¿qué es lo que hace su cuerpo? Se va a la derecha, profe. Se va a la derecha. Y si ustedes tiran el pie hacia atrás, ¿qué hace su cuerpo? Se mueve hacia adelante. ¿Ok? La idea general de todo eso, entonces, es que el centro de masa quede situado en el pie de apoyo.
¿Se habían notado un poco ese comportamiento? ¿O no le habían prestado atención? No sé, nunca me había detenido a pensar en eso. Está interesante. Sí, para que vean un poco que todo esto lo estamos, digamos, toda la materia de todo el curso, siempre lo hemos aplicado, siempre lo hemos visto en todo lado. Nada más que desde una perspectiva diferente. Por eso dicen, ¿verdad? Que la forma en que uno empieza a visualizar el mundo después de tener cierto conocimiento es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces esas cuestiones pasan muy a menudo y nosotros prácticamente ni nos damos cuenta. ¿Ok? Igual, ¿ustedes han visto las bombetas? Digamos en una feria o algo así. O sea, en alguna fiesta eh, patronal o algo por el estilo. Sí, profe. Ok. Todas las bombetas que estallan, ¿qué forma tiene ese estallido? Espérame, Uli. ¿Ustedes han visto alguna bombeta, digamos, con la cara de Mickey Mouse o algo así? No sé, para mí todas quedan como arañas. ¿Ah? Yo soy pésimo dibujando, pero bueno. ¿Ustedes han visto alguna bombeta así, digamos, que tenga alguna forma? O alguna que sea una estrella. Yo sí, profe. Sí. ¿Dónde? Que no sean efectos de televisión, ¿verdad? No, profe, en Estados Unidos, digamos. En Estados Unidos, ¿qué forma tienen las bombetas cuando se estallan? Habían varias que eran como círculos, pero digamos, tenían como 3 círculos en uno, digamos, por decirlo así. Ah, bueno, pero eso, el asunto es que usted estalló 3 bombetas. ¿Ya? Usted estalló 3 bombetas diferentes. Sí, El profe, tipo, así, vea, voy a dibujárselo. dibújelo. Eso es bastante interesante. Algo así. Ah, bueno, pero sí, por eso, son 3 bombetas diferentes. O una misma bombeta, pero digamos, que tengan diferente cantidad de pólvora según como está establecida. Pero en términos generales, hay algo, no se puede hacer algo diferente a un círculo o a una elipse, ¿verdad? En el cielo. ¿Eso por qué? Porque cuando usted tira una bombeta al aire, la bombeta lo que hace es caída libre. Es simple y sencillamente caída libre. Sube la bombeta o sube el objeto y vuelve a caer. Punto. Se acabó todo. Sí. Pero en el momento en que está aquí, esta estalla. Entonces, al estallar, va a tirar fragmentos hacia arriba, pero la masa que tira hacia arriba la tiene que tirar hacia abajo para
mantener el centro de masa estable. ¿Ok? Para que el centro de masa siga esa trayectoria aburrida que tiene, que tiene cualquier objeto en caída libre. Entonces, lo que se va para un lado, se va para el otro. Y así sucesivamente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Sí sabían eso? ¿O tampoco? Nunca lo llegué como a cuestionar. Nunca lo cuestiona uno en realidad. No. Hasta que no se lo dicen o uno no empieza a ver, a entender un poco más la materia, uno no empieza a cuestionar. El asunto es que, digamos, la parte de arriba sí queda un poquito más abajo que la parte de abajo. Entonces, por eso es por lo que les dije que lo que se forma es una elipse. Porque en el momento en que tarda en llegar esta partícula al punto más alto, vea que tiene una aceleración hacia abajo. Entonces, esta va a llegar mucho más abajo de lo que llegaba la que iba hacia arriba. Ok, entonces, por eso se forma ese tipo de elipses. Y por eso le decía al compañero que si hay alguna bombeta, digamos, que forma varios círculos o varias cosas, tienen que ser más de una bombeta en sí. Ahora, el acomodo que usted puede tener para una bombeta puede ser que usted le ponga menos pólvora a una parte interna, le ponga un poquito más de pólvora a una parte externa y un poquito más de pólvora a la siguiente. Entonces, por eso es por lo que cuando estalla se podría ver básicamente algo así. ¿Ok? Pero igual siempre sigue siendo elipses. ¿Me siguen? ¿O ya les estoy rompiendo un poco las ilusiones y las y las cuestiones estas? Sí, profe. Digamos, ¿qué pasaría si al explotar no expulsara fragmento hacia abajo? Es que tiene que expulsar hacia abajo. Tiene que expulsar fragmentos hacia abajo para que el centro de masa se mantenga en el punto donde estaba el objeto inicial. ¿Ya? Ok. Sí, entonces no habría, digamos, no habría forma, digamos, de hacer una estrella con pólvora en el cielo. A menos que ustedes lo que hagan sea ir explotando diferentes, ¿cómo es que se llama? Bombas, que esas bombas ya generen entonces ese estallido, estas sean mucho más pequeñas que las internas, entonces ya ahora sí, el estallido completo, si se logra calcular bien, ya se puede tener, digamos, alguna forma en específico. Pero con una sola bombeta o algo así es totalmente imposible. ¿Está claro? Compañeros. ¿Sí? Sí, profe. Ok, igual, por ejemplo, cuando tenemos un cohete, digamos los que se lanzan para una estación espacial o los que se lanzan fuera de la Tierra, esos cohetes van a seguir también el mismo rumbo del centro de masa. Entonces, digamos, esta parábola
en rosado es lo que es el movimiento si el cohete nunca hubiera estallado o nunca hubiera sucedido nada ahí. Cuando el cohete estalla y se parte en dos, vean ustedes que el centro de masa, puede llegar más alto de lo que tenía predestinado porque va para abajo. Y así sucesivamente, estos se van separando, pero la posición del centro de masa siempre va a seguir la trayectoria de la parábola. ¿Lo ven? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí. Sí, profe. Ok, hagamos este ejercicio. A ver qué es lo que sucede. Entonces, está una chica dentro de un bote y ella empieza a caminar hacia el frente. El bote está en aguas totalmente tranquilas y vamos a considerar entonces que no hay fricción entre el agua y el bote. Y ella camina hasta, ¿verdad? Aquí está a 1 metro de la canoa y ella va a llegar a 1 metro de la otra punta de la canoa. ¿Me siguen? Sí, Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se mueve el bote para atrás? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera. Primero voy a dibujar entonces cómo va a quedar el bote al final. Al final el bote va a quedar así. Y la mujer va a estar acá. Sí. Aquí es donde va a estar la mujer. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ella va a estar a 1 metro del final del bote. Entonces, para resolver este tipo de problemas, primero vamos a colocar un sistema de coordenadas para poder guiarnos. Entonces vamos a decir, bueno, este es el eje X. ¿Y a dónde quieren poner el eje Y? ¿A dónde está el 0 en X? Al inicio de la canoa, a donde estaba la mujer al inicio, en el centro de masa del sistema, en el centro de la canoa. ¿Dónde quieren poner el eje X? El X igual a 0. Compañeros, compañeras. ¿De ahí? podría ser quizás donde empezó la señora. Aquí. Sí, Ok. Vamos a poner aquí entonces mi X igual a 0. Entonces, vamos a calcular la posición del centro de masa. Al inicio. Entonces, la posición del centro de masa va a ser ¿qué? La masa de la mujer
por ¿dónde se encuentra la mujer al inicio? En el centro, profe, en 0. En 0, correcto. Más la masa de la canoa. ¿Y a dónde está a dónde estaría ubicado la canoa en nuestro sistema de coordenadas? Si suponemos que la canoa es uniforme, entonces vamos a decir que la canoa está en el ¿verdad? El centro, la canoa está ubicada en su centro de masa, que sería el centro de la canoa. ¿Y sería dónde? En los L medios. Bueno, en la mitad. En la mitad, pero ¿cuál es qué posición en los X tres. estaría? 3. No, Aquí, señor. Ahí pareciera. No, 2, sí que es de 5, ¿verdad? 5 metros de longitud. 5 esa cosa. metros mide la canoa, correcto. Y está en la mitad, entonces 2,5. Pero ¿dónde está el 0 de nuestro sistema de coordenadas? Wow, sí. En 2. No, está en 1. Y como dijo él, que eran 2,5 el centro de la canoa, entonces la posición para Es que nuestro esto sistema de como... coordenadas sería 1,5. ¿Lo ven? Es que como está... Bueno, sí. Sí se entiende. Sí. Sí, sí. Ahora lo dividimos todo entre la suma de las masas. Por lo tanto, ¿dónde está la posición del centro de masa? ¿Cuánto les dio? El profe me dio 6 séptimos. Ajá, y eso es 0,86 metros. Sí. Entonces voy a ponerlo aquí con rosado. El centro de masa está aquí. Más o menos. Este es el centro de masa. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Profe, queda como más, queda un toque más claro que lo que viene en el material de la cátedra. Ajá, ¿les está quedando más claro? A mí sí, profe. Ok. Ahora vamos a ver un poco qué va a pasar. Como ella se empieza a mover hacia adelante, por eso era por lo que hoy quería también terminar de hablarles un poco de centros de masa, porque este tema, digamos, se las trae. Ok, entonces, cuando ella empieza a caminar hacia adelante, el centro de masa se va a ir moviendo. Para evitar que el centro de masa se mueva, ¿qué debe ocurrir? El bote se mueve para atrás. Entonces, el bote se movió para atrás una distancia X. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, este bote, digamos, el centro de masa del bote, ahora va a estar acá. Se ha movido una distancia X de a donde estaba originalmente. Por lo tanto, cuando yo calculo de nuevo el centro de masa, una vez que la muchacha se ha ido hasta el otro lado, entonces va a quedar lo siguiente. ¿Cuál es la nueva posición que tiene ella? ¿Cuál es la nueva posición donde está ella?
Ya tiene una masa de 45. Y su posición va a ser entonces, se movió 3 metros. Veanla acá. Ella se movió 3 metros en el eje X, pero tuvo que pero retrocedió una distancia X. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Si eso, digamos, retrocede por lo que la canoa se va para atrás, ¿verdad? Correcto. Ok, ok. En realidad ella no caminó los 3 metros, sino caminó menos de 3 metros. Ahora, más la canoa ahora va a estar tiene una masa de 60 y va a estar entonces ubicada la canoa en 1,5 menos X. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Profe, una pregunta, el 0,86 que se calculó al principio, ¿de qué era? Esa es la posición del centro de masa en un inicio. Ok, gracias. Este punto que está aquí este punto que está en rosado. Sí, Profe, ¿cuál Sí, sería la gracias, profe. diferencia entre el punto rosado y el negro en ese caso? el negro es el centro de la canoa y el rosado es el centro de masas. Ah, ok, ok, ok. Sí, Ok, gracias. Sí, sí. y el centro de la canoa ahora es en el dibujo rojo, es ese punto café. Ese es el centro de la canoa. Ok, ahora sería entonces encontrar el centro de masa en ese caso. Pero hay fuerzas externas. Hay fuerzas externas ahí que muevan el sistema. O hay algo externo que esté modificándome el sistema. No, porque no hay fricción, ¿no? Correcto. Entonces, el centro de masa no debe cambiar. Debe estar en la misma posición para nuestro sistema de coordenadas. ¿Lo ven? Entonces, esto me tiene que dar 0,86. Y de esa manera, entonces, logro encontrar cuánto se movió la canoa para atrás, encontrando ese valor de X. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, esta es la forma que se resuelve el problema de manera formal. Ahora hay una manera informal de resolver esto, que es mucho más fácil. Entonces, voy a proceder a resolverlo de la otra manera. Eso yo se los voy a dejar a ustedes para que para que resuelvan esa ecuación. ¿Le suena? Y vamos a encontrar el número de otra manera. Sí, Sí, profe. esta otra es más fácil. Entonces,
¿Cuál es la posición del centro de masa? Si lo resolvemos sin importarnos o sin tomar en cuenta que el bote se mueve para atrás. ¿Cuál es la nueva posición del centro de masa? Ahora está. La mujer estaría en 45 por 3, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Vamos a imaginar que el barco está anclado ahí. Entonces, al moverse la mujer hacia adelante, todo queda igual. Entonces, la mujer va a estar ahora en 3 metros. Y va a ser 60 por 1,5, que es la posición del centro de masa del bote. ¿Lo ven? Sí, Y eso en 305. ¿Y cuánto nos da esa posición del centro de masa? (17/5) o 2,14 metros. Redondeado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Lo ven ahí? ¿O no? Sí, profe. sí, profe, ese sería el valor del centro si el bote no se Si el estuviera bote claro. no se moviera, correcto. De acuerdo. Pero el bote tiene que estar en esta posición de centro de masa. Entonces, al 2,14 le quito los 0,86. Y me da cuánto se movió para atrás. ¿Cuánto les da eso? 1,28. Entonces, el valor de X de esta ecuación tiene que ser 1,28. El bote se está moviendo 1,28. Vamos a ver, aquí está el nuevo centro de masa. Entonces, ese tiene que ajustarse a este punto. Por eso se mueve para atrás 1,28 metros. Esa es otra forma de resolverlo. Compruébenlo aquí, en esta ecuación. A ver si eso les da 0,86. Profe, esa 1,28. Sí. No, si al meter 1,28 en la X da 0,86. Ah, ok, sí, sí, también. Ujú. A ver si ese es el valor de X que andábamos buscando. Sí, profe, la sustitución da 0,86. ¿Ven? Es otra forma de resolverlo. Eso es jugar un poco con los números, viendo qué es lo que queremos encontrar. O conociendo esa cuestión de que el centro de masa no se mueve de su lugar. ¿Qué les pareció este problema? Interesante. Sí, no les
¿No les afectó que lo hayamos hecho de dos maneras diferentes? ¿A nadie le surgieron dudas? Profe, la segunda manera como lo hicimos es como tomando en cuenta como si la canoa estuviera amarrada, ¿verdad? Correcto. Y Ok. después decimos, como no está amarrada, el centro de masa tiene que estar en 0,86. Ah, ok, ok, o sea, es como por decir así para plantear la ecuación que tomamos como si estuviera amarrada. Correcto. Ah, ok, ok. Sí, Y esa profe, fue la suposición que hicimos. ok. ¿Y cómo es que se calculaba el 105 que está ahí abajo del denominador? Ah, es la suma de las masas. Ah, ok, ok. 60 más Listo. 45, 105. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna No, otra duda, Andy? no, yo tenía una duda así como hace rato que me dejó pensando. La superficie de los fluidos puede generar algún tipo de fuerza. Sí, Sí, genera resistencia. en este caso, y sí, sería la del fluido abajo. Pero de todas maneras, no, 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 no. No, igualmente, digamos, el aire genera resistencia al aire. Ah, no, sí, no, es que por el bote, o sea, que el bote estaba pensando si tenía también una normal o no, pero con respecto a la superficie de este fluido. Pero no Mm. sé, o sea, me quedé pensando en eso, no sé si, o sea, yo sé que lo de fluido Esto, se ve hasta muy después, ok, pero, eso lo van a ver ustedes en física 3. ajá, En realidad, el fluido, lo que tenemos aquí es una fuerza de empuje del agua. lo de Arquímedes. Arquímedes, correcto. Eso es lo que se explica ahí. Y eso es lo que hace que el bote permanezca, este, ¿cómo es que se llama? Que el Flotando. bote permanezca flotando. Sí, Si yo le meto mucha carga al bote, ¿verdad? El bote lo lleno aquí de carga. Básicamente el agua lo que va a hacer es, o lo que va a hacer el bote es sumergirse más en el agua. Si lo llené demasiado, básicamente va a entrar agua al bote y eso va a hacer que el bote se hunda. Pero eso va a depender un poco de las densidades y otras cosas. sí, ok. Sí. Sí, sí, ok. Ujú. Y aquí no, digamos, ese tema no lo estamos viendo. Sí, sí. Pero No, solo de duda, pero de, sí, creo que con eso ya por lo menos le aclaré un poco. sí, me voy a aguantar entonces. Ok. Ok. Bueno, entonces, si quieren, vamos al receso porque ya son las 6:10 y venimos ahí a ver rápidamente estos otros temas, a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que sí. Bueno, depende de cuántas dudas se vayan generando con la materia. Este, puede que logremos terminar de ver todo. ¿Ok? Entonces, voy a parar la grabación y nos vemos en 10 minutos. Ok, volvemos acá. Ya están prácticamente todos. Entonces vamos a pasar un poco e ir viendo los conceptos así de una manera rápida y hacemos un par de ejercicios al respecto. Si hay algún concepto que no lo tengan claro todavía, entonces nos podemos quedar un ratito ahí. ¿Le suena? Ok, entonces movimiento circular. Bueno, movimiento circular, vamos a ver
la cinemática de los cuerpos que se mueven de forma circular. Entonces, en lugar de medir distancias, aquí lo que estamos midiendo son ángulos. ¿Ok? Y el ángulo va a ser conjunto de puntos determinados por dos rayos o semirrectas que comparten un extremo. Tenemos el radio, que es un concepto importante, que cuando nosotros tenemos, digamos, un círculo acá, entonces para que logren identificar esos conceptos más fácilmente, voy a irlos viendo y voy a irlos sumando. El radio es la distancia que va desde el centro del círculo hasta un punto medio. Por eso vamos a decir que el vector radial unitario es aquel que va hacia afuera del círculo. Cuando nos estamos refiriendo, digamos, a una aceleración angular, a una aceleración centrípeta o algo por el estilo, vea que esa va desde afuera hacia el centro del círculo. Por eso decimos que va en menos la dirección radial. Ahora, tenemos, digamos, acá en un pedazo de círculo, yo puedo ver una cierta longitud. Esta longitud de acá, ¿verdad? Esta del círculo, esta se llama un arco. Y para calcular ese arco sería el ángulo que tenemos ahí, o sea, el ángulo que hay desde el centro, ¿verdad? Este ángulo que tenemos acá, multiplicado por el radio. ¿Ok? Que son algunas partes de ahí. Tenemos entonces algunas otras secciones que vamos a ir viendo. Bueno, esa era la que les estaba hablando de la longitud de arco, ¿verdad? Que es el radio por el ángulo. Y el ángulo en estos casos no es necesario que pongan la calculadora en radianes, pero sí los ángulos los vamos a trabajar en radianes. Entonces, la conversión para pasar de grados a radianes es que pi radianes, o sea, 3,14, 15, etcétera, ¿verdad? Radianes corresponde a 180 grados. Por eso es por lo que, aunque este es un número, ¿cómo es que se llama? Es un número, se me fue el nombre. ¿Alguien que me ayude? Es un número irracional. Entonces, aunque sea un número irracional, se relaciona directamente con el ángulo. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Acá también tenemos entonces, bueno, la posición angular sería la posición del ángulo en cualquier tiempo. Entonces, nosotros vamos a decir que aquí, esto ya habíamos llegado a ello, que el ángulo va a ser igual a la posición donde estaba en un inicio, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esto haciendo referencia a la parte de cinemática, ¿verdad? Que eran las tres ecuacioncitas que habíamos visto en un inicio. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Entonces, esta velocidad angular
lo que nos dice es qué tan rápido cambio yo de ángulo en un determinado tiempo. O sea, qué tanto paso de cita 1 a cita 2 en un determinado tiempo. Eso es lo que nos indica esa velocidad angular. Y alfa es la aceleración angular. Nos dice qué tan rápido cambia esa velocidad angular con el tiempo. Eso es un poco lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, ahora aquí viene un poco lo que nos hablaba el compañero. La velocidad angular tiene una dirección determinada. ¿Cómo seguimos esa dirección? Bueno, con el dedo gordo nos va a indicar hacia dónde va. Y nosotros vamos a seguir la trayectoria del objeto. ¿Ok? Si el objeto va para allá, entonces sigan ustedes el círculo. Sigan ustedes el círculo con la mano derecha. Voy a poner el video. Ok. Para que lo vean acá. Entonces, ustedes siguen el movimiento de la partícula con la mano derecha y el dedo gordo le va a indicar hacia dónde se mueve. Si la partícula se está moviendo, digamos, por debajo entra la pantalla y por encima sale de la pantalla, entonces la dirección de la velocidad angular va hacia el eje X positivo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí? ¿Quién era el que? Vamos a ver. Justin. ¿Lo va Sí, viendo? profe. Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una partícula que se mueve así, que se mueve aquí, en esta dirección, entonces, ¿hacia dónde iría la dirección de la velocidad angular? ¿Sale de la pantalla o entra en la pantalla? Profe, una pequeña duda así Ujú. existencial, porque ya entré en crisis. La velocidad angular para todas las partículas es la misma sin importar la distancia que esté del radio. Es que estoy tratando de ejemplificarlo, digamos, por ejemplo, es que recuerdo un ejemplo con respecto a la Vía Láctea, no, sí, la Vía Láctea, o si no, bueno, cualquier sistema que está girando, pero no me acuerdo exactamente cuál era la respuesta. Ya ahorita se lo aclaramos. Sí, Ah, Andy, ok, ya, sí, ya se lo aclaro. Deme un momentito nada más para terminar de aclarar esto de la ley de la mano derecha. ok. Ok, entonces, Justin, ¿hacia dónde diría usted que va esa velocidad angular? Vea que sí, tiene que ser perpendicular a la trayectoria. Entonces iría hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla. Ahí estaría entrando, sí, a la pantalla. Entrando a la pantalla, correcto. Esa es la dirección de la velocidad angular. Y ahora sí le quedó claro. Esto que usted me dijo en un inicio que no lo entendía bien. Y es que como los demás tampoco están hablando mucho, entonces no sé quién lo entiende bien y quién no, si me logré dar a entender. Sí, profe. Ahí va Sí, bien. ok. Entonces, bueno, esta notación yo sí les había hablado de la X y el punto. Yo les había hablado de esto para las 3 dimensiones. No. No.
Ok. No, yo no me acuerdo. Pero sí, pero yo, Sí. si no, no, si no lo recuerdan y todo. Ah, no sé. No, no, sí. ¿Cómo Ok. es? Véanlo Eso es así. Imagínense en esto. Si usted va a un bar donde haya un juego de dardos, véalo de esta manera. Imagínense que ya han pasado varias horas de estar ahí, ya todo el mundo anda un poquito feliz, ¿verdad? Entonces se ponen a jugar dardos. Y siempre hay un amigo de esos graciosos que agarran y entonces le tiran un dardo a usted. Pero usted no se percata hasta que lo tiene muy cerca. Y le va a pegar en el puro centro de la frente. ¿Qué es lo que está viendo usted? El punto, me imagino. Usted lo que está viendo es la punta, ¿cierto? Ah, sí, sí. Sí. Sí, o sea, me refiero al Entonces, punto. El círculo. correcto. Entonces, este punto va a simbolizar todos aquellos vectores que salgan de la pizarra, que salgan de la pantalla, ¿verdad? Siempre se me olvida que estamos virtual y no en una pizarra. O lo que sale del papel o cosas así, de lo que usted está viendo. Sí, compañero. Sí, sí. Ahora, ¿qué sucede si el amigo gracioso es usted? ¿Qué es lo que usted ve? Aquí está el dardo. Y usted lanza. Si usted está aquí y el dardo le va a pegar a usted en la frente, entonces lo que usted está observando es un punto. Pero si usted está aquí y usted es el que lanzó el dardo, ¿qué es lo que está observando usted aquí? Lo que observa es la pluma del dardo. ¿Cierto, Sebastián? Sí, sí. Entonces, esa pluma puesta en 2 dimensiones sería una X. Entonces, por eso, lo que entra es una X. O sea, si el vector va para adentro de la pantalla, yo lo que voy a poner es una X. Si va para afuera de la pantalla, lo que pongo es un punto. ¿Le quedó claro? Sí, todo bien. Creo que con este ejemplo, digamos, nunca se les va a olvidar cuál es el punto o cuál es la X. Ahora bien, la aceleración angular tiene la misma dirección que tiene la velocidad angular. Son exactamente iguales las direcciones. Pero si la velocidad angular aumenta, bueno, no son exactamente iguales. Si la velocidad angular está aumentando, ambas tienen la misma dirección. Pero si está disminuyendo la rapidez angular, significa que la aceleración va en sentido contrario, o sea, lo va deteniendo el objeto. Sí. Lo que sucedía igual que con la aceleración lineal. Ok, entonces la aceleración angular es cómo cambia la velocidad angular con el tiempo. Como les dije, si la velocidad angular está aumentando, van en la misma dirección. Y si la velocidad angular está disminuyendo, entonces la aceleración angular va en sentido contrario. Sí.
Ok. Bueno, revolución, cuando le hablan de una revolución, estamos hablando no de revolución industrial ni nada de eso, sino una vuelta completa. ¿Ok? Cada vez que se da una vuelta, se habla de una revolución. Es lo mismo que se diga un ciclo completo o una vuelta completa. ¿Ok? Esto en otros contextos va a tener otro significado. Por ejemplo, cuando uno tiene un péndulo, vea que el péndulo se va a mover hacia una dirección y se va a mover a la otra, ¿verdad? Este péndulo se mueve hacia allá y se mueve hacia allá. ¿Ok? Entonces, está ahí girando el péndulo. No está dando la vuelta completa, sino que simplemente está girando. Entonces, cada vez que hace un recorrido completo, ¿verdad? Se mueve hacia allá, se devuelve hasta arriba y se devuelve hasta la misma dirección. Eso se le llama un ciclo. ¿Ok? Entonces, para que entiendan un poco que ciclo no solo se usa para vueltas completas, sino también para péndulos u otras cosas. ¿Ok? Ahora, el periodo se va a llamar al tiempo que tarda el objeto en dar un ciclo. ¿Ok? Entonces, si tenemos, digamos, para poder calcular el periodo de una vuelta completa sería el ángulo entre la velocidad angular. O sea, la velocidad angular es igual el ángulo que recorro entre el tiempo que tardo en recorrer ese ángulo. Por lo tanto, si el tiempo es para recorrer un círculo completo, ¿verdad? Para recorrer todo el círculo, ese tiempo le llamamos periodo. ¿Y cuál es el ángulo que recorrió? Compañeros, compañeras. El ángulo total que recorrió es 2pi. Y a ese tiempo se le llama periodo. Por eso, despejando de aquí, llegamos a esta fórmula. Que el periodo es 2pi entre omega. Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, la frecuencia es cuántas vueltas da usted en un tiempo determinado. Entonces, vamos a ver. En una unidad de tiempo, ¿cuántas vueltas da? Por eso es por lo que decimos que la frecuencia la podemos ver de la siguiente manera. En una vuelta completa, ¿cuánto tiempo tarda usted en recorrerla? En una vuelta, según lo que acabamos de decir, dura un periodo. Por eso, como la frecuencia es 1 entre el periodo, podríamos decir que la frecuencia es igual a 1 entre esto, que es lo mismo que 1 entre esto. O sea, omega entre 2pi. Eso es la frecuencia. O omega es igual a 2pi por la frecuencia. Si lo despejamos de ahí. ¿Ok? ¿Van entendiendo los conceptos? Compañeros, compañeras. ¿O fui muy rápido? Sí, profe.
No, todo claro. Sí, profe. Ok, excelente. Ahora, si yo quiero pasar de velocidad tangencial o de velocidad angular a velocidad tangencial, lo que hago es multiplicar por el radio. O sea, es el producto cruz. Velocidad angular, velocidad tangencial es la velocidad angular, producto cruz el radio. O sea, sería esta producto cruz el radio. Por lo tanto, me da esta dirección. El producto cruz de esas dos. Sigo la velocidad con los dedos, lo cierro hacia el radio, entonces el dedo gordo va a apuntar la dirección de la velocidad. Por eso es por lo que se pone aquí afuera. ¿Ok? Igual la aceleración angular se relaciona con la aceleración. ¿Ok? Como omega, como alfa cruz R. De esa manera, entonces podemos pasar de una a otra. Como por lo general la aceleración angular y el radio son perpendiculares, entonces aquí nosotros lo manejamos no como vectores, sino lo podemos trabajar como escalares. Entonces, la distancia que recorro es el arco, que sería el radio por el ángulo. ¿Ok? La velocidad angular, la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Y la aceleración es igual al radio por la aceleración angular. Entonces, de esta manera, yo puedo pasar de movimientos angulares a movimientos lineales. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Esto lo vamos a usar un montón. Y voy a decirles más o menos en algunas cosas que lo podemos usar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una bolita que está moviéndose a lo largo de una superficie? La velocidad con que esa bolita se desplaza corresponde a la velocidad tangencial. Y vea que aquí también, como la bolita está rodando, entonces va a tener una velocidad angular. Por lo tanto, yo esta velocidad angular la puedo relacionar también con la velocidad tangencial, que sería la velocidad tangencial entre el radio de la bolita. Sí. Compañeros, compañeras. Profe, hay una consulta. ¿Siempre va a existir una velocidad tangencial? Sí. ¿O hay casos en los que no existe? Ah, no existe es cuando tengo, digamos, una caja que se está moviendo. No está rotando. No está dando vueltas. No, pero yo me refiero en circular, movimiento circular. En movimiento circular siempre vamos a tener una velocidad angular, a menos que el objeto esté quieto. Y como tengo una velocidad angular y tengo un radio, entonces la velocidad angular siempre va a existir. Y la tangencial también. Sí. Ok. Gracias. Bueno, voy a responderle ahora la pregunta que estaba haciendo Andy hace un rato. Y vamos a ver lo siguiente. Yo tengo dos objetos
moviéndose en un círculo concéntrico. Entonces tengo un objeto, una masa 1 y una masa 2. Sí. Andy. Sí. Entonces, supongamos que esos objetos están pegados a una varilla y esa varilla no tiene masa, no tiene nada. ¿Ok? Entonces, se están moviendo ambos a lo largo de esa varilla. Ahora supongan que ya no están aquí, sino que ahora están aquí. Cambió el eje de rotación. No, 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 no. Están moviéndose a lo largo de ese círculo en rojo. Ah, ok. Sí. Déjenme responder aquí. Nada más porque. Sí, Andy, ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿me siguen? Sí, ahí le sigo. Ok. Eh, no, porque si no, yo sé que no me va a dejar en paz. Ok. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Cuál es la velocidad angular de la 1 y el de la 2? ¿Cómo se relaciona la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2? ¿Quién es más grande? Vamos a ver, ¿cuánto tiempo tardó en ir esta varilla de este punto a este otro punto? Tardó un tiempo T. Sí. Sí, sí. Entonces, el 1 para llegar a 2 tardó un tiempo T. Veo que el arco entre ellos dos es muy diferente. El arco es Claro. diferente, correcto. Pero el Ujú. ángulo que recorrieron, Es el mismo. acuérdense que omega es igual a zeta entre T. Ujú. Sí, es el mismo. Entonces esas dos velocidades angulares son iguales. Ujú. Ok, Sí. ok. Sí, sí. Es que yo no sé. Creo que ya recordé por qué mi confusión. Y era como un ejemplo, pero ya era esta vez con torques. Y era de un disco que estaba girando. Pero eso que está leyendo el láser, el disco que va poco a poco. Y yo creo que ahí vino mi confusión. Pero ahí lo guardo. No sé si recuerdas ese ejemplo en el libro. Mm, no, pero digamos, tendría que ver exactamente cuál ejemplo es. Si quiere, cuando terminamos, ahí lo buscamos. Ujú. Ok. Mm. Sí, entonces, ahora bien, la velocidad tangencial. ¿Cuál arco es más grande? El más grande sería el del punto 2. Sí, entonces, vea que la velocidad tangencial es distancia entre tiempo. Entonces, el 2 tiene más velocidad tangencial que el 1, Eso sí. ¿sí? Porque la velocidad tiene que ver con el radio. Entonces, si yo aquí lo multiplico por el radio 2, como las velocidades angulares son iguales, Tienen diferentes radios, eso sí. exacto, entonces este radio es más grande. Por eso la velocidad tangencial es diferente. Y esa es la relación que existen entre ellos. Sí, sí. Ya, ya. ¿Les quedó Ya claro a estoy bien. todos? Sí. Y esto es importantísimo, porque eso lo vamos a usar mucho más adelante. Digamos, cuando tenemos poleas con diferentes radios y cosas por el estilo, eso se va a usar mucho. Ay, yo sí. Ya recuerdo qué ejercicio. Ujú.
Entonces, bueno, aquí yo les puse una tablita, digamos, con las diferentes cuestiones que tenemos acá. Entonces, ay, mi hermana que está escribiendo. Bueno, dice aquí, una rueda gira con una rapidez angular constante y recorre 120 grados en 3 segundos. ¿Cuál es la frecuencia angular de revolución? Ok. ¿Cuál sería la frecuencia? Bueno, en realidad, aquí hay un término que les quiero también decir, que frecuencia no es lo mismo que frecuencia angular. Frecuencia angular es la velocidad angular. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Entonces, la frecuencia angular van a ser los 120 grados, o sea, 120 por pi entre 180 para pasarlo a radianes, multiplicado, vamos a ver, este es el ángulo entre el tiempo. Y eso me da, ¿cuánto? Eso me da 0,22 pi radianes por segundo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Y el periodo? ¿Cuál sería el periodo? Esto va a recorrer en 9 segundos. Entonces el periodo tiene que ser 9 segundos. ¿Qué pasa si ustedes ponen 2pi entre 0,22222? ¿Cuánto les da eso? Compañeros, compañeras. Los 9 segundos. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces, bueno, este se los voy a dejar como para que lo trabajen un poquito ustedes. Porque lo que quiero, vamos a ver, lo que quiero que hagan con este ejercicio, yo me lo había inventado hace tiempo. Yo lo saqué básicamente como para que ustedes logren encontrar cuando las velocidades angulares son iguales y cuando las velocidades tangenciales son iguales. ¿Ok? Entonces es como ir sacando el recorrido para ver cómo funciona una máquina, una de las máquinas más simples que hay, una bicicleta. ¿Ok? Entonces, ustedes le dan vuelta al pedal y esas vueltas al pedal se van a transformar en vueltas que haga el plato. Ahí, en ese caso, las velocidades angulares son iguales porque el ángulo que está recorriendo es el mismo.
Ahora, como tenemos una cadena acá que une este con este, entonces dijimos, lo que recorre linealmente el plato tiene que ser lo que recorre linealmente el piñón. Entonces, por eso, digamos, en ese caso, como son medidas lineales, lo que son constantes son las velocidades tangenciales. Ok, entonces es como ir agarrando esas formulitas para irlas supliendo, para ir viendo un poco esas cosas. ¿Ok? Entonces, traten de hacer ese ejercicio ahí para que lo logremos entender un poco mejor, digamos, ese transporte o ese movimiento circular de los diferentes componentes. ¿Ok? Y bueno, no nos quedó tiempo para ver la parte de momentos de inercia, ¿verdad? La inercia de los cuerpos, pero eso entonces lo vamos a trabajar mucho mejor la próxima semana. No sé qué quieren la otra semana, que tengamos las dos clases o tenemos solo una. Ahí sí. Por mí sería mejor tener las dos. Pero esa es mi opinión, no sé lo que más. Ok, Oscar dice que las dos. ¿Los demás? Por mí también las dos. También. Ok. Bueno, ¿hay alguien que se oponga que tengamos las dos? Que prefiera solo una. Igual oclocracia. Ok, entonces, como veo que hay mayoría, la próxima semana tenemos las dos clases para avanzar un poco más y hacer más ejercicios aquí al final. Ok. Entonces, bueno, por el momento me despido de los que están viendo el video y me quedo con ellos por si hay alguna duda adicional o alguna duda final.